7:39, continuamos en NPI y ya saludamos a Alejandro Zucolillo, empresario del transporte, para hablar de esto con lo que ya empezábamos nuestro programa de hoy. El pedido, la posibilidad de que nuevamente haya un ajuste, una suba en el precio del boleto. ¿Cómo está Zucolillo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia. Bien, hay Solo quería aclarar que el pedido de suba era relativo al precio de la tarifa técnica y no del precio del boleto en sí pagado por los pasajeros. Así es. Entonces no afectaría lo que la persona está pagando en la calle, sino más bien lo que se pagaría en concepto de subsidio, contraprestación por el servicio. Hay una mesa de dos instancias, una se llama el Consejo Asesor y la otra se llama la Mesa Técnica. Ambas trabajan en dos niveles distintos. La mesa técnica es la que releva todos los costos, los compara con los servicios regionales en Argentina, Brasil y en otros países y eleva los costos reales del sistema. El Consejo es el que toma esa información y determina si esa información se va a pasar para que el equipo económico y el Ministerio de Obras Públicas, que son los que finalmente a través del Presidente de la República toman la decisión final de implementación de una tarifa, tomen la decisión definitiva. Entonces, básicamente en la instancia de la mesa técnica se relevaron costos y se actualizaron costos, porque habían costos que estaban muy desfasados en el tiempo. Esos costos impactan en un aumento en la tarifa y el Consejo Asesor lo que hace básicamente es decidir si eso se va a aplicar, en qué momento se debería aplicar eso, y luego el equipo económico y el Presidente de la República son los que definen efectivamente si eso se va a reconocer o no dentro del pago, ¿verdad? ¿Y en qué se da la discrepancia, Alejandro, ahora? Y la discrepancia se da en que hay costos, porque desde mayo del año pasado, básicamente la tarifa de junio hasta la tarifa de diciembre, estaban en discusión de cuáles son los coeficientes que se iban a actualizar. Por ejemplo, el costo de un vehículo estaba asociado con el costo de un vehículo hace 7 años. O, por ejemplo, el coeficiente de consumo de repuestos está a un número 0,058, que es lo que la planilla de la JPOT original de Brasil de 1990 tenía dentro de su coeficiente, y la mesa técnica trajo actualizados los datos de Brasil del sistema de transporte actual, donde el costo del consumo de repuesto es 0,073. Entonces, de 0,058 a 0,073 tenés una diferencia de más o menos 100 guineas que debería aplicarse a la tarifa. Ahora ahí eso lo trae la mesa técnica, luego el Consejo Asesor decide no aplicar ese criterio brasilero hasta tener un criterio paraguayo y hacer un estudio técnico en Paraguay. Y finalmente, obviamente, a la última instancia, el gobierno es el que va a definir si es que se aplica o no se aplica. Pero ese tipo de discrepancias suceden regularmente. La mesa técnica es una mesa de análisis donde hay técnicos del Ministerio de Hacienda, del Viceministerio de Transporte y de las empresas de transporte, donde básicamente van relevando todos los datos regionales y obviamente el Consejo Asesor ya tiene un carácter más político, porque es un consejo que lo preside el Viceministerio de Transporte. Entonces es el que eleva finalmente las recomendaciones, y las empresas de transporte lo que pueden hacer es, dentro del acta, expresar su conformidad o su disconformidad básicamente con la aplicación, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay, digamos, una situación en la cual hay una disconformidad con la aplicación anterior, y esa disconformidad la expresaron dos gremios, y un gremio aceptó, digamos, considerando que en la próxima revisión sí se tengan que implementar o se tengan que aplicar estos criterios diferentes. Entonces, básicamente, por un lado tenés dos gremios que no quisieron aceptar la aplicación de la tarifa, y uno que aceptó, pero obviamente consideró que en las próximas revisiones debería aplicarse el criterio técnico ya relevado por la mesa técnica. ¿Qué sería en las próximas revisiones a mediados de año? La revisión se hace mensual, pero en este caso, como la revisión
se hizo sobre todo el sistema, todo lo que trabajó el sistema desde junio hasta noviembre. Ahora la revisión se hizo para febrero. ¿Y cuándo se tendría que realizar eso? ¿Este equipo cuándo se reúne, básicamente, señor? La mesa técnica se reúne prácticamente cada 20 días o cada 15 días, dependiendo de qué temas está tocando. El consejo tiene un periodo mensual de reuniones, pero como ese periodo mensual no había generado ninguna aplicación en los últimos meses, no había relevado ninguna decisión en los últimos meses, esta fue la primera reunión del año que tenía que definir el cierre del año pasado, básicamente. Ahora, para ustedes, de darse este aumento en ese subsidio que reciben por parte del Estado, ¿de cuántos guaraníes estamos hablando para arriba? Si es que se considera, porque hay varios niveles a los cuales se está discutiendo, digamos, ¿verdad? Uno de ellos es el consumo de repuestos, como te dije. Otro de ellos es el consumo de coeficiente de combustible, por ejemplo. El consumo de coeficiente de combustible está, digamos, con una discrepancia entre un servicio y el otro. Entonces, el número está prácticamente bien, pero lo que está haciendo es pagando más al servicio convencional que al servicio diferencial, porque el coeficiente está más elevado en uno de lo que debería ser y más bajo en el otro de lo que debería ser. Entonces esa discrepancia no te genera una diferencia dentro del sistema, lo que hace es te genera una diferencia en la distribución dentro de las empresas, porque hay empresas que obviamente reciben más de lo que deberían si tienen servicio de buses más viejos, y las empresas que tienen buses más nuevos reciben menos de lo que deberían. Entonces hay algunas discusiones que obviamente le pueden impactar a todo el sistema y hay otras que le impactan a distintas empresas individualmente. Pero hablando en un más y menos, ¿de cuánto estaríamos hablando entonces? ¿De cuánto más por el subsidio? Todos los meses va variando. Vos tenés, por ejemplo, la tarifa de agosto es menor, es una disminución. La tarifa de septiembre es un aumento creo que de 60 guaraníes. Entonces, el impacto total neto te va a terminar dando más o menos, te diría, 50 guaraníes. Dentro de lo que fue la tarifa de junio a noviembre del año pasado. Ese 50 guaraníes por cada boleto vendido, por cada pasaje. Correcto, sí. Bueno, ¿y cuándo y en qué instancia está la resolución de una 50 eventual guaraníes sobre suba? 5.400, que es la tarifa técnica, estás hablando de más o menos un 1%. Ahora bien, para hacerte una idea. Antes de ir un poquito a lo que preguntaba mi compañero Juan Carlos, ¿cuántos guaraníes ustedes están recibiendo actualmente en concepto de subsidio por cada boleto? ¿Cuánto es lo que subsidia el Estado? 5.400 y el pasaje está 3.400, estás recibiendo aproximadamente 2.000 guaraníes dependiendo del mes. Cada mes va variando porque varía en función a los kilómetros realizados, la cantidad de pasajeros transportados y todos los coeficientes que se analizan en el mes. Ahora, ¿cuándo y cuál es la instancia en la que ha de resolverse un eventual ajuste? Y siempre la instancia es el Ministerio de Obras Públicas y el equipo económico, ¿verdad? Nosotros, el Consejo, un consejo asesor, si se fijan en su organigrama y en su decreto de que crea el Consejo solamente tiene capacidades de elaborar actas, de relevar datos, sirve de una forma como para poder entender y visualizar todos los meses y obligarle al viceministerio, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Economía y a todos a participar, digamos, del análisis de estos datos, pero no tiene un poder de decisión. Entonces el poder de decisión finalmente siempre está en el Ejecutivo. Sí, bueno, pero no hay prioricidad en cuándo ha de resolverse esto. ¿Cuándo tiene que resolverse? Analizarse. Nosotros no tenemos ninguna incidencia en el Ejecutivo como para poder decir. Sí creería que hay una necesidad de definirlo lo antes posible porque estamos hablando obviamente de un servicio prestado en junio del año pasado. Y como el impacto es del 1%, estás hablando de 6 meses, es 6% de tu facturación que dejaste de recibir. Entonces, obviamente el impacto es importante.
De hecho, hay, como te dije, otras cuestiones que no fueron aprobadas ya por el Consejo o básicamente por el viceministro de Transporte, a pesar de que la mesa técnica sí lo relevó como discrepancias dentro de lo que hoy se está cobrando. Pero esa es siempre la metodología que se está aplicando, es la de relevar las cosas, llevarlo al Consejo, discutirlo ahí. Sí. Y bueno, es la última instancia que tenemos realmente para apelar a la consideración de los costos reales del servicio. Perfecto, Zucolillo, muchas gracias. Creo que habrá otra ocasión en la que tenemos que hablar de lo que... Porque esta es una discusión de nunca acabar. ¿Cuándo y cuánto? Porque está mal planteado, porque viene ya probablemente de raíz y se ha distorsionado aún más con el tiempo el sistema del transporte público. Y hay cambios medulares que haya que hacer. Pero eso es un debate un poco más largo, así que hablaremos en otra ocasión. Y muchas gracias por hoy. Muchas gracias y súper atento a poder participar de esa discusión que espero pronto sea el centro de la conversación. ¿Verdad? Y no si es 10 guaraníes más o 20 guaraníes más, sino cómo vamos a mejorar la vida de las personas a través del sistema de transporte público. Más vale. Gracias nuevamente, Alejandro Zucolillo.